Hola chicos, bienvenidos a Hablando de Psicología. Hoy estaremos viendo técnicas de neuroimagen. Pero, ¿qué son? La neuroimagen va a ayudar a explorar la anatomía del cerebro, es decir, va a obtener un estudio directo del cerebro en personas vivas, ya que cuenta con herramientas poco invasivas para el ser humano. La neuroimagen tiene dos técnicas, la neuroimagen funcional y la neuroimagen estructural. La neuroimagen estructural ayuda en el ámbito de la salud, puesto que aquí se obtiene una visión estática del cerebro, ya que va a ayudar a encontrar las localizaciones de las lesiones y las patologías, por ejemplo, los hematomas, los tumores cerebrales y las patologías, sean estas reversibles o irreversibles. La neuroimagen funcional ayuda frecuentemente en las investigaciones, puesto que aquí se va a obtener una visión dinámica del cerebro, es decir, consiste en la exposición de un sujeto a un estímulo, por ejemplo, una tarea cognitiva, y aquí se va a observar su rendimiento, ayudando esto a saber las funciones de una persona sana y de una persona con diferentes patologías. La neuroimagen funcional estudia tres perspectivas. La primera se centra en la arquitectura de sus lóbulos y de sus áreas. La segunda estudia los compuestos de las columnas neuronales y sus funciones. Y la tercera estudia los circuitos que se activan de modo sucesivo para resolver las tareas concretas. A continuación, veremos algunas técnicas de neuroimagen. Hola, yo les vengo a hablar acerca de una técnica de neuroimagen conocida como la electroencefalografía. Esta técnica es introducida en 1924 por el neurólogo Hans Berger, quien mediante el uso de electrodos ubicados en el cuero cabelludo identificaría fluctuaciones eléctricas interneuronales. Esta técnica no es invasiva, puesto que no afecta al individuo física ni mentalmente. En la actualidad, esta técnica es utilizada para identificar y diagnosticar afecciones como la epilepsia, trastornos convulsivos, trastornos de sueño, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, coma o muerte cerebral. Los electrodos deben estar ubicados de tal manera que estén relacionados con los huesos del cráneo y la porción central cerebral. Se utiliza números pares para identificar el hemisferio derecho y números impares para identificar el hemisferio izquierdo. Esta técnica es conocida como la técnica 10-20 de ubicación de electrodos, en la cual se registran ondas cerebrales cortas y rápidas. La resonancia magnética funcional o RMF es otro método de neuroimagen. Este busca evaluar el funcionamiento cerebral de forma no invasiva. Se basa en la detección del cambio de señales cuando existe una activación neuronal. Gracias a este método podemos ver el funcionamiento de distintas zonas, como la sensorial, la motriz y la cognitiva. También podemos apreciar procesos afectivos en cerebros tanto funcionales como patológicos. Dentro de las áreas de intereses de la RMF podemos encontrar la motora. Cuando le pedimos al paciente que realice movimientos simples de la mano, veremos una activación de la corteza motora primaria, mientras que si le pedimos que haga movimientos más complejos como tocar las puntas de sus dedos con su dedo pulgar, se activará tanto la corteza motora primaria como la corteza motora suplementaria. Otra área que evaluamos gracias a este gran método es el área del lenguaje expresivo, es decir, el área de Broca. Esta se puede activar pidiéndole al paciente que genere palabras, ya sea que las piense o las pronuncie. Se ha encontrado un mayor grado de activación cuando el paciente crea frases completas y no solo cuando da palabras al azar. Como dato curioso, conocemos que las mujeres tienen una activación bilateral, mientras que en los hombres se da una activación del hemisferio dominante. Yo les voy a continuar hablando sobre la resonancia magnética funcional. Este tipo de técnica también se utiliza para el estudio de las áreas visuales. Para esta técnica se presenta al paciente imágenes. De esta forma se activa por excelencia el área visual primaria. Sin embargo, cuando al paciente se le presenta una imagen en movimiento, aparte de activarse las áreas antes ya mencionadas, también se activa la cisura calcarina. Cuando al paciente se le presenta una imagen que debe seguir con su vista, se activa la zona lateral temporo-occipital. Este tipo de técnica también se utiliza para el estudio de la memoria. Vamos en este caso a hablar sobre la tomografía por emisión de positrón, que sus siglas vienen siendo en T.
El TEP es una prueba por imágenes que nos muestra el metabolismo y funcionamiento cerebral. En esta figura vemos una representación esquemática de la detención por casualidad de los rayos gamma, generando una reacción de aniquilación de los positrones y su utilidad en la generación de la imagen del TEP. Por otro lado, se utiliza un medicamento radioactivo que viene a ser un radiomarcador para mostrar esta actividad. En la TEP, una sustancia del cuerpo como la glucosa o el oxígeno se marca por un radionúcleo que emite partículas llamadas positrones. La combinación de estas sustancias se denomina trazador radiactivo, el cual se acumula en tejidos específicos del cuerpo. En términos generales, cuanto más activo sea el tejido, por ejemplo, a mayor cantidad de glucosa o oxígeno que se utiliza, mayor será la cantidad del trazador acumulada y mayor será la radiación que emite. Por otro lado, es útil para revelar o evaluar varias enfermedades, como muchos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos cerebrales. Puede ayudar a identificar anomalías que afecten a la anatomía o a su función. Puede detectar enfermedades antes que aparezcan en otras pruebas de diagnóstico por imagen. También se la puede combinar a su vez con exploraciones por tomografía computarizada o resonancia magnética para crear imágenes especiales. En la parte del uso está el estudio cerebral mediante la TEP, el cual muestra si el cerebro funciona correctamente y cuáles de sus áreas están más activas durante ciertas actividades, como por ejemplo durante los cálculos matemáticos. Se utiliza también ocasionalmente para ayudar a diagnosticar enfermedades como el Alzheimer o Parkinson y ayudar a evaluar los trastornos convulsivos. Hoy en el segmento Entrevistando contamos con la presencia de la doctora Alexandra Padilla. Nos encontramos con la presencia de la psicóloga clínica Alexandra Padilla. Ella tiene una especialidad en neuropsicología y es docente de la Universidad Católica de Cuenca. Profe Alex, para nosotros es un gusto tenerle hoy aquí en este espacio de aprendizaje donde que vamos a poder enriquecer nuestros conocimientos. Marcelita, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, profe, la primera pregunta que nosotros le tenemos es ¿cuáles son los usos de las técnicas de neuroimagen dentro de nuestro campo de la psicología clínica? Muchas gracias, Marcelita, por la pregunta. Es muy interesante. Nosotros los psicólogos clínicos tenemos como instrumento de evaluación la observación, la escucha activa, una muy buena entrevista psicológica, una muy buena aplicación de la historia clínica, ¿sí? Con esos instrumentos nosotros podemos, digo yo, que bien aplicados, poder llegar a un diagnóstico certero. Sin embargo, existen casos en los que de pronto la entrevista, la observación o la historia clínica no nos dan los datos suficientes como para poder establecer un diagnóstico. De tal manera que recurrimos a las técnicas de neuroimagen cuando queremos confirmar un diagnóstico. Por ejemplo, en un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que de pronto los padres nos refieran en entrevista, que los maestros de igual manera nos refieran, pero que nosotros queremos confirmar un diagnóstico, pues allí, en el caso que estoy poniendo ahora del trastorno por déficit de atención, podemos solicitar las pruebas de neuroimagen. Sería para poder confirmar un diagnóstico. Ese sería el uso en la psicología clínica. Muchas gracias, profe. De acuerdo a lo que usted mencionó, le tenemos otra pregunta que para nosotros es de gran importancia y quisiéramos que usted nos explique un poquito más de esto. Dentro de los pacientes que se les pide el uso o se les pide una técnica de neuroimagen, ¿qué pacientes son los que nosotros deberíamos pedirles la técnica de neuroimagen? Bien, todas las enfermedades psiquiátricas, las entidades psiquiátricas, enfermedades médicas, trastornos degenerativos, son enfermedades que nosotros podríamos solicitar una prueba de neuroimagen. ¿Y por qué? Porque son multicausales. Todas las enfermedades son multicausales. Hay un factor biológico, hay un factor psicológico, hay un factor ambiental, ¿sí? Entonces nosotros para poder dar
o proporcionar un plan de tratamiento idóneo, deberíamos solicitarlo. Cuando se trata de enfermedades como, por ejemplo, ¿sí?, la depresión, que puede haber una depresión de tipo reactivo o una depresión endógena. Una depresión endógena por el tema de los neurotransmisores, por el tema de lesiones o atrofias cerebrales a nivel del lóbulo frontal, por ejemplo, ¿sí?, que son netamente ya biológicas, ¿sí?, y que el tratamiento sería multidisciplinario, que no es una situación de índole psicológico, ambiental, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, un duelo no superado. Entonces, como son multicausales, hay entidades psiquiátricas que nosotros podríamos justamente requerir una prueba de neuroimagen cuando no tengamos claro el diagnóstico y, por supuesto, también cuando queremos descartar la parte orgánica, Marcela. Importantísimo, los psicólogos clínicos llegamos hasta un punto y también en algunas ocasiones es importante el trabajo multidisciplinario. Habrá ocasiones, como el ejemplo que le puse de la depresión, en la que el trabajo es multidisciplinar, tanto el tratamiento farmacológico con el psiquiatra como el tratamiento psicoterapéutico con el psicólogo clínico. Muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta. Y por último, a nosotros como psicólogos clínicos, ¿en qué momento deberíamos pedir una técnica de neuroimagen? ¿En qué momento? Cuando nosotros no tengamos claro un diagnóstico de inicio. Yo le decía que es importante el tema de la entrevista, observación, historia clínica, psicológica de inicio. Al psicólogo clínico esos instrumentos le ayudan mucho para poder determinar un diagnóstico. No es la aplicación de un test, porque a veces los estudiantes de psicología o algunos profesionales creen que al aplicar el test es decidor para un diagnóstico, y eso no es así. Un buen psicólogo clínico es un buen observador, un buen psicólogo clínico es un muy buen terapeuta que escucha al paciente y que obtiene información a través de la entrevista y la historia clínica. Vuelvo y repito, cuando allí los datos no están claros y para yo poder dar tratamiento psicoterapéutico tengo que descartar la organicidad. Porque si es que hay un paciente orgánico, el trabajo ya no es solamente psicoterapéutico, Marcela. El trabajo ya es un trabajo netamente integral. Es por eso importante el tema de pruebas médicas, exámenes de sangre, exámenes complementarios y estas pruebas de neuroimagen. Además que sabemos que el comportamiento y la conducta humana lo comanda el cerebro. Y cuando hay lesiones a nivel cerebral, lesiones a nivel frontal, síndrome disejecutivo, evidentemente las personas van a tener problemas en su comportamiento y su conducta. Entonces allí se hace imperativo el hecho de solicitar este tipo de pruebas, Marcela. Profe Alex, le agradecemos por haber participado de esta entrevista que la verdad nos aclaró muchas dudas sobre el tema y también enriqueció nuestros conocimientos. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcela. Muchas gracias. Gracias por haber visto este video y nos vemos en la siguiente.